Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Resonar y bueno, ustedes saben, es marzo, tenemos temas que están muy enfocados al quehacer de las mujeres, a lo que nos ocupa y nos preocupa. Y en esta ocasión, pues porque usted lo pidió, porque yo sé que el episodio pasado que estuvo ella conmigo fue de los más vistos, de los más comentados. Está conmigo Marisol Calva nuevamente. Marisol, qué gusto tenerte aquí. Ay, pues el gusto es mío, querida Beth. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio a hablar de cosas, pues que son muy relevantes, que yo no pensé que tuvieran tanto eco, ¿no? El episodio pasado hubo mucho interés y gracias por ponerlo sobre la mesa y por invitarme. Claro, fíjate que con el de síndrome de Fortunata tuvimos un montón de Qué comentarios, de padre. preguntas. Yo suelo hacer una lista como de envíos a mis pacientes y les comparto los episodios. Te juro que yo era como 15 personas me contestaron en ese episodio de me encantó, Ay, tengo qué dudas, ¿qué padre. pasa con los Fortunatos? ¿Hay Fortunatos? Y yo, ay, un día vamos a hacer uno que sea el Sí, síndrome al revés, ¿no? El sí, síndrome sí, contrario. sí, sí. Pero hubo un montón y gente así de, vuelve a entrevistar a Marisol, nos encantó. Entonces yo, Mm, aquí Ay, estamos muchas gracias. cumpliendo Gracias sus a todas peticiones. esas personas y a ti en especial, Beth. Muchas gracias. Pues hoy tenemos un temazo, Marisol, un temazo que Sí, está sobre la mesa constantemente, que lo vemos pues acompañando a mujeres. A mí me toca hacer mucho acompañamiento a mujeres en procesos de separación, de divorcio, temas legales de custodia, de guardia y custodia. Pues seguramente a ti te toca muchísimo en el ámbito político, por ujú, supuesto, en las reformas, sí, en todo lo que implica pues sí, todo lo que nos atañe a las mujeres ujú, dentro del área de lo familiar, ¿no? sí, Y precisamente pues hablaremos de violencia vicaria, ujú, que si usted no está familiarizado con el término, pues ahorita Marisol justo nos va a explicar. Entonces, así es. cuéntanos. Pues sí, como bien dices, Beth, es una forma de violencia que ha existido a lo largo de muchísimos años, pero apenas se ha pues reconocido como violencia vicaria. La violencia vicaria, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, enmarca todas aquellas acciones u omisiones que se realizan en contra de una mujer, o sea, en este caso sería de un padre hacia la madre de sus hijos, y en la ley lo podemos encontrar tanto en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como en el Código Penal Federal, como no violencia vicaria, sino como violencia por interpósita persona. ¿A qué Ok. nos referimos con violencia por interpósita persona? Puede ser de un padre hacia sus hijos para dañar a la madre, Ujú, pero también puede ser a través de adultos mayores, puede ser a ok. través de mascotas, puede ser a través de De algún familiar con hermanas. alguna discapacidad, Sí, o sea, de una sí, persona, entendemos que es a través de una persona que depende de un cuidador o cuidadora sí, y que alguien ejerce violencia a través de esa persona. sí. Es decir, podríamos interpretarlo como no dándole lo que necesita, ¿no? Sí, puede ser, te digo, una acción o una omisión, o sea, Ok. puede ser una acción de ejercer alguna forma de violencia física, psicológica, emocional, económica hacia los Mm, hijos o hijas o estas interpósitas personas, o por no dar, ¿no? En este caso, pues lo claro. que tú comentas, no dar el dinero, no dar los permisos, no dar la guardia custodia, no dejar ver a un papá que y a una mamá que están separados, no dejar ver a sus hijos, o sea, Ujú. todas estas cuestiones que pues al final sí terminan perjudicando a la madre, pero Sí, también también a a los los hijos. hijos. Ujú. Claro, y que ahí podría abarcar de todo, ¿no? O sea, podríamos abarcar, como decías, el hecho de no dar la pensión, por Sí, ejemplo, la pensión de alimentos, no dar permiso para que el niño o niña tenga un pasaporte, no presentarse sí, a firmar, cuestiones como llevarlos tarde, incluso entregarlos tarde, no ujú, llevarlos a la escuela, ¿no? sí, Decir, bueno, yo me los quedo el fin de semana y el lunes los entrego en la escuela y no entregarlos en la escuela. sí, O sea, todo este tipo de cosas que además yo lo tengo entendido a lo mejor desde el área más psicoterapéutica, ujú, como que la persona que ejerce violencia vicaria lo que quiere es provocar sufrimiento en el otro padre o madre, ¿no? Que así lo es. vemos, ahorita te preguntaré cómo estamos en términos de estadísticas y de género, pero yo lo veo más, al menos en mi experiencia, del papá hacia la mamá, ¿no? Sí, es correcto. Es importante señalar porque ha habido muchísimo revuelo recientemente porque en Coahuila, en el Código Penal de este estado, se reconoció a la violencia vicaria como una forma de violencia que también se puede ejercer de un hombre hacia una mujer Ujú. y de una mujer hacia un hombre, o sea, ellos a diferencia del Código Penal. Aquí el tema es que existe ya una postura de la Suprema Corte de Justicia y este tipo de articulados podrían ser sujetos de una controversia constitucional. Ok, Pero esto no significa que haya mujeres que no maltraten a sus por hijos para supuesto, hacer daño a los hombres. claro. Solo que en este caso no se llama violencia vicaria, Ujú. sino es una forma de violencia familiar. Ok, Entonces, un hombre que esté viviendo o sea, concretamente esta forma de violencia, que la madre esté
afectando a los hijos para hacerle daño al padre, tiene que buscar hacer obviamente una demanda y este proceso de justicia, pero como violencia familiar. Ok. Ya está reconocido, así viene en los diferentes códigos penales, incluso en el Código Penal Federal, y esto es muy importante que los hombres que lo vivan lo conozcan, Sí, porque hay claro. mucha estigmatización sobre que pues únicamente las mujeres lo viven, y es correcto decir que la violencia vicaria, la violencia por interpósita persona, Ujú. desde la ley que te comentaba hasta Claro. el Código Penal, reconocen que se ejerce de hombre hacia mujer. Ahora, en este caso de cómo van los números, la verdad, y eso sí es una realidad, Ujú. como tú bien tienes esta muestra de Ujú. las pacientes y de las personas que tú atiendes, la verdad es que también es un muestreo de lo que ocurre a nivel Sí, nacional. ¿Y esto por qué ocurre? Porque atrás de la violencia vicaria, pues existe una violencia patriarcal. Y claro. hablamos de esta forma de violencia en donde regularmente los padres son quienes tienen el dinero, los Ujú. cargos, los medios para poder ejercer esta forma de violencia. Regularmente una mujer que vive violencia vicaria por parte de su esposo es una mujer que dejó de trabajar para cuidar a sus hijos, que depende económicamente completo de él, que si él le dice mañana te sales de la casa, la mujer termina viviendo en la calle o con una crisis económica muy grave Sí. porque ella no tiene un medio de sustento y los agresores saben que estas mujeres están en esa condición de vulnerabilidad y entonces empiezan a ejercer esas formas de violencia. Regularmente la violencia vicaria ocurre cuando la mujer ha encontrado una salida de esas Sí. relaciones violentas y decide, me voy. O Sí, sea, cuando yo, ya se separa por sí, fin, cuando tiene una manera de salir, sí, que puede ejercerse dentro todavía del vínculo en la misma casa de sí, algunas formas, ¿no? Pero sí se nota mucho más cuando ya por fin la mujer sale de esta relación, ya sea que totalmente. regresó a vivir a la casa familiar con sus padres o se independizó, ¿no? Sí, Ahí es donde vemos que hay como, yo le llamo este coletazo de venganza, ¿no? sí, Porque tal cual es ya no estás dentro de mi control, tengo que encontrar la manera de maltratarte. sí, Sabemos que en este país, bueno, la violencia de género está normalizada al grado sí. de las cifras que vemos todos los días de feminicidios, sin que a nadie parezca escandalizarle, que eso a mí me preocupa muchísimo. Ujú. Y que además es un sistema que normaliza, como dices, tiene que ver con la violencia patriarcal, pero además dentro de un sistema que normaliza no solamente que el hombre sea el que tiene más recursos económicos o Sí, el poder o las relaciones, incluso para coaccionar la justicia a su favor, sí, ¿no? La justicia a sí, su favor, sino que además se normaliza. Es normal que si tú abandonas al padre de tus hijos, pues ya no te den nada, ¿no? sí, O ya no se presente, o deja a los niños plantados, sí. o se los lleva y no te los regrese. Es normal, o sea, de alguna manera la sociedad no juzga igual de No, fuerte a los hombres que hacen esto que a las claro. mujeres que lo llegaran a hacer, aunque en la figura legal sea diferente el término. Sí, y recientemente hay un caso que está horrible en Brasil Ujú. de un funcionario político de un municipio, de una municipalidad en Brasil, que era secretario de gobierno y entonces él estaba casado, tenían 2 hijos. Había 2 versiones distintas, pero ahora, bueno, de que se hizo tan viral el caso, hubo como más testigos de lo que pasó y bueno, pues al final ellos estaban casados, pero deciden separarse. Él contrata un investigador privado para que siga a la esposa. La esposa ya tenía otra pareja, entonces él le manda un video donde la está besando y está ya con esta nueva pareja y entonces él decide matar a sus hijos, mata a sus hijos de 8 y de 12 años y él deja un mensaje póstumo en redes sociales Ujú. donde él dice que pues él se los iba a llevar, que era su última voluntad y que lamentaba mucho, que él quiso formar una familia, pero que pues ella había tomado esa decisión y que mejor él se llevaba a sus hijos. Eso es violencia vicaria de inicio a Sí, fin. por O supuesto. sea, al final, si estaban juntos o no estaban juntos, si hubo una infidelidad o no hubo una infidelidad, no hay justificación para matar a tus propios hijos. Y Claro. lo que ocurre aquí es hasta el momento, o sea, eso digamos que ya es el grado máximo de violencia vicaria, el asesinato. Ujú. Él decide matar a sus propios hijos para darle una lección a ella, A ella. para desquitarse, Ujú. para hacerla sentir un último dolor. Entonces, aquí lo que a mí se me hizo súper grave en esta conversación es que hubo muchísimos, principalmente hombres, diciendo, ella tuvo la culpa porque le puso el cuerno, ¿no? Es que mira, si vamos a la audacia, hace una semana sacamos un episodio de psicoterapia para llevar donde hablábamos como de la violencia estética, ¿no? Y de la Ujú, cultura que hay de la nueva ola de extrema delgadez, cómo sí, eso pesa hacia las mujeres porque no es algo que los hombres vivan. Y comentaba yo de una chica, me parece que es una chica estadounidense, que sube las reacciones de hombres a videos de celebridades, ¿no? sí, Y ponía los hombres que opinan y cuando lo compartía una de las chicas me decía como de,
es que cómo se atreven, ¿no? A Ujú. decir, y justo cuando vemos temas de violencia, Marisol, vemos hombres opinando, culpabilizando, y es que yo no tengo manera de explicar que ellos tengan las agallas y la audacia de opinar, Ujú. más que en una sociedad que normaliza, en una sociedad Sí, que les hace creer que tienen derecho a opinar, que sí. su opinión es valiosa. Y ahí sí, gente, discúlpame, no todas las opiniones son valiosas, no todos tienen derecho a opinar, especialmente cuando estamos replicando un sistema de violencia y cuando estamos justificando el infanticidio. O sea, ¿qué Sí. se necesita tener en la cabeza para justificar un acto tan terrorífico para hacer sufrir a alguien más? Y recientemente, para preparar justo nuestro episodio, también veía en un caso en Estados Unidos donde justo pareja con 2 hijos, ya los hijos estaban adolescentes, tenían ya años separados, tenían 5 años separados, y en el momento en el que ella decide casarse y embarazarse en su nueva Ujú. relación, él mata a los hijos, ¿no? O sea, Sí. se los pide prestados como para pasar el Ujú. verano con él, nunca vuelven, tardan como creo 3 años en la búsqueda hasta que él sí confiesa que los mató, Ujú. pero tardan como 3 o 4 años en lograr encontrar el cuerpo, Sí. porque además él se suicida en la cárcel y se suicida dejando una nota diciendo que esa es su última venganza, que ni siquiera ella pueda recuperar el cuerpo de sus hijos Sí. para poder dar un cierre, y eso es violencia vicaria de principio Sí, a fin. sí, sí, el tema con la violencia vicaria es que quienes ejercen, o sea, en este caso hablando concretamente del tipo penal de la violencia vicaria de hombres hacia mujeres, los hombres que ejercen estas formas de violencia son hombres profundamente violentos, Sí, claro. machistas, o sea, Narcisista, sí, seguramente, claro. sí, educados, o decimos, ¿por qué los hombres tienen este tipo de reacciones? Quizá para ellos, para quienes están opinando sobre estos casos, pues para ellos es normal el criterio que tienen porque desde chicos han sido educados así, Sí, de esa ¿no? manera. Entonces, o sea, qué es una de las necesidades que vemos cuando hay estas formas de violencia? La necesidad de construir nuevas masculinidades, ¿no? El cambiar la manera de educar, el que se sepa que pues una mujer, aun cuando sea tu esposa, no es tu propiedad, que no es no. Si ya se quieren separar, pues aunque duela, aunque haya un ego herido, aunque Sí, pues aunque haya habido traición, lo que haya ¿no? Lo que habido haya habido, sí, no es tu claro. propiedad, Exacto. ¿no? Y los niños, en este caso concreto de los niños que han matado, Ujú. pues habla de que ni siquiera existe, o no sé si se llame psicopatía, esta empatía ni este amor por Sí, no, hacerle no daño hay. a tus Por propios supuesto que hijos, no. ¿no? Claro, porque no puede haber, o sea, en este vínculo, porque eso también, a ver, cuando hablamos de nuevas masculinidades, de pronto cuando yo tengo pacientes hombres que les está costando adaptarse a estos temas de la Ujú. masculinidad más sana, siempre les digo, una masculinidad más sana y un tema mucho más equilibrado te va a permitir disfrutar a tus hijos, vivir tu Ujú. paternidad, atender tu salud mental, arreglar tu Claro, historia de vida, te va a permitir estar en contacto con tus emociones, con las cosas que necesitas. O sea, hay muchas ventajas que sí, los hombres pueden obtener de reconstruir esta masculinidad sí, tóxica y que tendría que estar en decadencia y en declive, ¿no? sí. En una masculinidad así, de tóxica y de enfermiza, diría yo, no hay una posibilidad de vincularse con los hijos. O sea, no hay un verdadero lazo de paternidad, porque así como la pareja es una propiedad, Ujú. los hijos son vistos como una extensión de él mismo, ¿no? Claro, Entonces, su hija o hijo no son personas en sí mismas, es que son una extensión de ellos, son sí, propiedades, y en ese sentido es que pueden hacer o disponer de ellos. claro. Entonces, claro, no hay ningún tipo de empatía, ni de Mm, consideración, ni de amor genuino, porque si podemos definir el amor como el deseo genuino de que el otro esté bien, sí. pues claramente dañar a alguien, hacer sufrir a alguien no es amor bajo ninguna circunstancia. Claro, ¿no? Y cuando se ejerce violencia vicaria, el responsable de la violencia vicaria es quien la ejerce. O Sí. sea, no el motivante en el caso, por ejemplo, de esta mujer que la que ya estaba rehaciendo su vida o la que ya estaba empezando a salir con alguien, pues esas no son justificaciones para que alguien mate a otra persona. Y No. el tema de hablar de sí, el narcisismo, o sea, de esta manera en la que estos agresores, pues únicamente piensan en sus intereses y en la manera en la que la masculinidad tradicional les ha hecho entender que el dolor, la frustración, se canaliza a través de Sí. violencia. Entonces, estoy ardido, me siento poco valorado como hombre, entonces ahora voy a demostrar qué tan hombre soy a través de la violencia y mato. Y esto es muy grave porque cada vez está desdibujándose más como esta línea de la separación entre la madre y los hijos. Ujú. O sea, decían, es que antes no existía la violencia vicaria, es que
a lo mejor antes, primero no estaba reconocida ante la ley, ni Claro. tipificada, ni nada, entonces eso, bueno, pues generaba ahí como un subregistro, pero después también hablamos de que la sociedad en general se ha vuelto más violenta, o sea, hablamos de altos grados de violencia de todo En tipo, todos lados. Los en casos que todo. estamos viendo en escuelas secundarias de golpizas por cosas Sí, como trae unos tenis pirata y entonces vamos a golpear hasta sí, fracturarle costillas o sí. apuñalar a alguien dentro. O sea, definitivamente no es algo que sea casual, Sí, ni son hechos aislados. Sí se está sí. replicando en todas partes este nivel de violencia. Y ahora ya hay muchas más mujeres reconociendo que, por ejemplo, es violencia vicaria, como señalabas hace un ratito, desde antes de que haya una separación. Sí. O sea, desde que hay violencia sobre la madre en frente de sus hijos, desde que existe esta manipulación, Sí, ¿no? a mí me ha tocado atender casos, por ejemplo, donde voy a decir una tontería, ¿no? Pero un ejemplo donde están juntos todavía como pareja, están juntos como familia, entonces quedaron de hacer un viaje familiar, vamos a decir, a Disney, ¿no? Ujú, Y el padre tiene un problema con la madre, se pelean por alguna razón y va y le dice a los hijos, ¿no? Como ujú. de, ya no vamos a ir a Disney y esto es culpa de tu mamá, porque si tu mamá no me hubiera hecho enojar, tú podrías tener estas cosas, porque además van generando este juego de lealtades y de resentimientos, Sí. donde lo que el niño va aprendiendo es que si no está de acuerdo con el agresor, pues le va a pasar lo mismo que le está pasando a la Sí, mamá, sí, 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 sí. ¿no? Y aprenden, ¿no? Que el amor es dolor, que el amor es sufrimiento, y pues al final quienes terminan 100% dañados, pues en este caso los hijos, Claro. ha sido como principalmente quienes son afectados, ¿no? O sea, sí hay otro tipo de interpósitas personas, pero en el grueso Sí, de la los mayoría casos que ha son habido hijos. son hijos e hijas. Y ahora pues vemos más testimonios, me han tocado ver muchísimos testimonios de mujeres, principalmente con hombres muy poderosos Ujú. o con tal vez no muy poderosos, pero dentro de lo local, ¿no? De Sí, muchos funcionarios municipales de diferentes lugares de la república, que aprovechando la posición que tienen, violentan de esta manera a las mujeres, ¿no? claro. Entonces, aquí, pues, la verdad es que sí es un tema muy grave, sí hay una mayor cantidad de violencias ejercidas de padres hacia madres, utilizando a sus hijos para hacerles daño. Y por el otro lado, sí existen, también existen mujeres que tienen esta forma de violencia para controlar, para vengarse, para, no sé, tener en un ánimo de revancha o que no se vaya el hombre, sí existen, o sea, Sí, eso sí claro, se tiene también, que decir, claro. pero aquí sí es importante decir, no es violencia vicaria, es violencia familiar. Familiar. ¿Por qué? Porque si no se entra en un debate conceptual que nos enfrascamos en el concepto y se deja de ver, pues, el interés superior de la niñez, porque aquí no importa si te llamas violencia vicaria o si te llamas violencia familiar, lo que importa es proteger a esas Por infancias supuesto, por de estar supuesto. siendo violentadas o por la madre o por el padre. Y esto, lamentablemente, en muchas personas juzgadoras, que ese es el gran problema, ¿no? Ahora, a ver, ya lo tenemos en la ley, las Ujú, mujeres ya lo reconocieron, ujú. ya saben en dónde ir a denunciar y qué ir a denunciar, pero al momento de pasar al acceso a la justicia, ahí es cuando todo se frena y vemos a muchísimas mujeres que Ujú. están en la denuncia presentada, pero no se ha judicializado, pero no existen, no les aceptan las pruebas como válidas Claro. y muchísimas cuestiones porque muchos de los juzgadores y juzgadoras que hay en el país, primero no juzgan con perspectiva de género, no, ni siquiera reconocen la violencia vicaria, No. emiten sentencias como la de Coahuila, que es muy fácil que se la echen abajo. Sí. Y estas cuestiones, entonces, aquí sí creo que es muy importante y yo no lo estoy viendo que Ujú. exista ni en la reforma judicial, ni con los nuevos jueces que llegaron, ni, o sea, en general no lo estoy viendo, que haya como este enfoque de derechos humanos, de infancias, de No, no, perspectiva de género, o sea, no para nada. para No, pero nada. no para nada y parece que además vamos hacia atrás. O sea, Sí, no había de por sí y parece que vamos hacia atrás, sí, ¿no? Y que además esto, el interés último tendría que ser el de las infancias. El sí, interés último tendría que ser salvaguardar la integridad y la dignidad de la vida de los niños y sí, su derecho a una vida libre de violencia, a tener sí. las garantías de educación, de salud, de todo esto, ¿no? Fíjate que ahorita que decías políticos, a mí me toca mucho verlo con médicos y Mm, lo hemos visto mucho también sí, en casos ya en noticias de sí, médicos ejerciendo violencia, pues por el principal tema, la economía, ¿no? Ellos sí. tienen un mayor poder económico que sus parejas Ujú, y que además cuesta, ahorita que decías reconocerlo, es que en un entorno donde el hombre es muy respetado, vamos a pensar ujú, justo político, médico, ujú. no sé, docente, lo que sea, donde es muy respetado, es que lo primero que ocurre es que a la mujer que dice esto no está bien le hacen gaslight.
Sí. lo primero que ocurre, ¿no? Sí. Me tocó hace tiempo justo con una muy buena amiga mía, expareja ahora de un médico, que tenían un bebito en común y él, pues ya sabes, en este plan de, nunca pelaba al hijo, por supuesto, hasta que se separaron, y ya que se separaron, entonces exigía y demandaba que el niño se quedara una semana con él o que se quedara todo el fin de semana. Ella le dejaba el bebito y cada vez que se lo regresaba estaba todo rosado, estaba batido, había hasta bajado de peso. Es un bebito de meses. ¿Cómo haces que un bebito de meses baje de peso? Pues no dándole de comer a sus horas, ¿no? Sí. Y ella cada vez que quería como hablar con el abogado y decirle, oye, es que me entrega mi hijo sucio, rosado, desnutrido, no señora, se lo llevó solo 4 días. Pero es que esto es violencia, o sea, incluso su propio abogado, después cambió de abogado, pero incluso su propio abogado era como de, ay señora, pues es que también usted quiere hacer, ya sabes, micromanagement de que el señor le cambie el pañal cada 2 horas. Y ella decía, no es que le cambie el pañal cada 2 horas, es que le tiene que cambiar el pañal cuando el bebé lo necesita y se le tiene que alimentar cuando el bebé lo necesita, no es cuando él le sea conveniente o no. Porque además el pretexto que ponía él era de, yo estoy muy ocupado, yo tengo muchos eventos, estoy en un congreso. Pues, si estás en un congreso, ¿para qué te lo llevas? ¿No? Sí. Entonces, o se lo llevaba y hacía que lo cuidaran las internas, ¿no? Nada más así de ahí está. Porque el tema no era convivir con su hijo, el tema era hacerle daño a ella. Claro, y ese es uno de los principales problemas que vemos en los casos de violencia vicaria. O sea, es nada más el tema del control. El control que hace sentir valiosos, más hombres, más machos a los agresores, porque al final se trata de ellos mismos, es el relato que se están contando ellos mismos de qué tan hombres son. Entonces, la única manera en la que ellos reafirman su hombría es generando violencia. Entonces, entre más ven sufrir a la mujer, más hombres ellos se sienten, más poderosos, con más control, porque al final, decía mucho Michel Foucault, que es un sociólogo francés. Con él hice mi tesis de licenciatura, con Vigilar y Castigar. Sí, Vigilar y Castigar, una joya. Decía Michel Foucault que donde hay poder hay resistencia. Entonces, cuando una pareja está junta, está unida, hay un poder y hay una persona que ejerce ese poder principalmente. Cuando esa pareja se separa, pues hay una resistencia de perder el poder. Entonces, cuando la mujer decide irse por completo, el hombre perdió poder. Entonces, la manera de retomar el control y retomar el poder, pues como no va a poderlo ejercer de otra manera, porque no tiene esta nueva masculinidad y esta nueva manera de ver a través del diálogo la solución del conflicto, ejerce la violencia. Entonces, en el caso de las mujeres, lo que vemos mucho es que las instituciones no están listas para hacer frente a la violencia vicaria, no están listas. Las instituciones, ni para reconocerla, ni siquiera va a decir, porque todo se queda de pronto es que eso es lo que usted dice, señora, ¿no? Compruébeme que hay violencia vicaria, pues es que quedó de entregar a mis hijos a las 6 y dieron las 9 de la noche y no me los entregó, bueno, eso es lo que usted dice. Y no son cosas así, o sea, no se queda en ella dice esto y él dice aquello, es que sí hay elementos que tendrían que estar descritos en la ley y que pues tendrían todos que estar familiarizados, las instituciones, las fiscalías, los abogados, ¿no? O sea, incluso la gente que hace peritajes psicológicos, que me ha tocado leer cada cosa, Marisol. O sea, cada cosa que de pronto gente que llegue y me dice, oye, nada más, pues quiero ver si o sea, me mandaron para una segunda evaluación porque me hicieron No, de verdad es que yo siempre digo que si la psicoterapia no tiene perspectiva de género no sirve de nada, y menos en un país como este. Claro, no, y al final, o sea, la violencia vicaria está muy subestimada. O sea, dentro de las formas de violencia es como esta ni es violencia y nada más están exagerando. O sea, no terminaron por lo sano esa relación y uno está fregando al otro y entonces es una guerra de nunca acabar y esa violencia se ve como exes peleando todo el tiempo y pues en algún momento se arreglarán. Y lamentablemente el verlo tan edulcorado, el verlo pues como tan soft, lo que genera es justo que las infancias terminen viviendo más violencias. Porque, supuesto. O sea, si hablamos por ejemplo de las fiscalías. En la fiscalía prácticamente si no llegas golpeada, desangrada, o sea, sí ya que en las últimas no es tan grave. Vemos, a lo mejor en Puebla capital dices, ya no está tan así la cosa, aunque sí la está. Pero al interior del estado, o sea, la verdad es que existe imposible. Revictimización, criminalización, pero es que tú qué le hiciste, pero es que seguro tú lo provocaste. Seguro andabas con él y ya no te gustó y ahora ya te estás quejando, o seguro ya no quiso andar contigo y te estás vengando, o sea, un montón de cosas. Y aunque ya estén separados, la violencia vicaria se sigue viendo como pleito de pareja. Exacto. Es que es un pleito de pareja, a ver, ya no son pareja, o sea, aquí sí se tiene que entender que ya hay una autonomía de partes y que en todo momento, o
sea, creo que lo que no se ha visto profundamente en la violencia vicaria es que es la violencia interpósita persona. Entonces, Sí. el sujeto que se tiene que, pues, resguardar, cuyos derechos deben de ser principalmente protegidos, es el de esa interpósita persona que Sí, es quien que son está los sufriendo niños, la claro, violencia, exacto. ¿no? Entonces, la violencia vicaria se ve como, ay, esta señora que quiere llamar la atención, exagerada, dramática, loca, que no lleva bien la separación, medicada, o sea, todos estos Estigmas estigmas horribles. tan horribles. Sí. Entonces, se canaliza toda esa negatividad hacia la mujer, pero se pierde de vista quiénes están detrás. Claro. Entonces, cuando una persona juzgadora tiene a dos adultos frente a ella y uno está alegando todo el tiempo que porque tiene poder, truquea pruebas y mil cosas más, y la víctima pues está todo el tiempo viviendo violencia y entonces piensa que ahí es donde ella puede llorar, pedir, ¿no? Sí, Entonces, es una histérica. es una histérica, entonces ahí el juez ve como a dos adultos peleándose y entonces es como pónganse de acuerdo y no sé, da algún tipo de salida que no son salidas, que solo generan que los menores sigan viviendo violencias, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, como que a quien se invisibiliza es precisamente a los menores, que son quienes están pagando el peor costo, sí, ¿no? Para quienes estén confundidos, ¿no? Esta pregunta te la tengo que hacer así de explícita y justo Sí. me gustaría que me la expliques desde el marco legal, sí, Marisol, y yo le explicaré desde la psicoterapia, ¿no? Y Sí. creo que ahí les podemos dar una visión conjunta. sí. ¿Cómo podríamos diferenciar entre un conflicto parental, ya sabes, un desacuerdo en la crianza compartida y la violencia vicaria? Es cuando ya hay un daño ejercido con dolo. O sea, puedes tener un desacuerdo sobre si le puedes incorporar el brócoli Ajá. al niño, pero bueno, al final si lo incorporas o no lo incorporas, no es un daño, o sea, no estás haciendo una violencia física contra ese menor, no estás ejerciendo una violencia psicológica, ninguna forma de violencia, pues es un desacuerdo sobre qué alimentación le vas a brindar, pero estamos hablando de cuestiones, ¿no? De alimentarlo o no alimentarlo, ¿no? Sí, O sea, por cuestiones supuesto. que pongan en Sí, como no es lo mismo que a lo riesgo su vida. mejor, no sé, la mamá no está de acuerdo con que el papá se lleve al niño al McDonald's, ¿no? Ujú. Pues eso podría ser un desacuerdo parental, Sí, ¿no? A lo mejor la sí. mamá justo prefiere que coma en su casa su pollito y sus verduras y no Sí. que coma McDonald's el fin de semana que se va con el papá, pero pues eso es un conflicto parental, ¿no? Sí. La diferencia estaría en que no lo alimente, En que no ¿no? lo alimente. Sí, Sí. la diferencia estaría también en que el daño que se hace es con intención, o sea, aquí Sí. la intención cuenta Sí. mucho. Es la intención de que el niño llegue golpeado, de que la niña llegue violentada, Sí. de que el niño llegue con traumatismos, desnutrición, Sí, traumas. que pierda el año escolar, que tenga temas de salud físico-mental, ¿no? Abandono, Sí. porque sí hay muchos violentadores vicarios que justo pelean la guardia custodia o que pelean este régimen de convivencias y terminan dejando a los menores con los abuelos, Claro. con las tías, con otros cuidadores y los niños viven en abandono. Sí. Entonces, esa también es una forma de violencia vicaria. O sea, cuando estás terminando de negar derechos, o sea, los niños tienen derecho a vivir en un hogar, a tener una educación, a tener una alimentación sana, tienen derecho pues a vivir en un espacio que sea seguro para ellos. Cuando esa persona cuidadora, hombre o mujer, está poniendo en riesgo la alimentación, está poniendo en riesgo su bienestar físico, su bienestar mental, psicológico, el tema de sus pertenencias, que se las rompan, que les hagan daño, eso ya es violencia vicaria, ¿no? O sea, cuando existe la intención de hacer un daño, de generar una violencia, porque esta no es ay, no sé, que se perdió su perrito en el carrito del súper, no, estamos hablando de que concretamente esta persona agarró su peluche favorito y se lo rompió en su cara, se lo cortó, se lo aventó por la ventana, o sea, ahí ya hay una violencia, ¿no? Entonces, esto sí es una forma de violencia y lo reconoce así la ley, acción u omisión que busque generar un daño a través de interpósita persona, un daño a la mujer, ¿no? Entonces, digamos que esa es la diferencia. Sí, que haya la una intención de causar sufrimiento, ¿no? Y la causar mujer. daño Sí. real. En la psicoterapia lo vemos, de hecho no existía hasta hace poco en la psicoterapia el término, o más bien es un término que adoptamos de lo legal y que adaptamos, ¿no? a la parte de lo que ejercemos. Nosotros lo trabajamos como síndrome de alienación parental. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí se habla como de puede ser el papá, puede ser la mamá, que habla mal de la pareja o de la expareja con los hijos y que los pone en contra, ¿no? Claro. Nos toca muy seguido evaluar, digo, yo no trato niños, pero tengo compañeras que son psicólogas infantiles y les llegan muchos casos donde los llevan a los pequeños a hacer una evaluación porque parece que el papá o la mamá está generando este síndrome de alienación parental.
porque le está diciendo tu papá nos dejó, tu papá tiene otra, tu papá me engañó, es un Ujú, grosero, mira cómo me hace sufrir, yo lloro por su ujú. culpa, ¿no? Y Sí. entonces eso va generando en los menores este juego de lealtades, como en este Ujú. rollo de amo mucho a mi papá, pero mi mamá sufre mucho, entonces la tengo que Sí. proteger. O al revés, ¿no? Ujú, Como tu mamá es una cualquiera, tu mamá nos ujú. engañó, tu mamá es una fodonga, tu mamá es una mala madre, Sí. ¿no? Y es justo ahí también la diferencia entre un conflicto parental y Ujú. un síndrome de alienación parental es la intención. Sí. Porque no es lo mismo decir, ya sabes que estos padres que coparentan pero están separados, que están molestos el uno con el otro por lo que sea que pasó en su relación de pareja y Ujú. que están molestos, no es lo mismo que estén molestos ellos a que empiecen a involucrar a los Sí, niños sí, en esta dinámica de sí, tal cual, utilizar a los hijos como armas en sí, contra del otro, ¿no? De ve y totalmente. dile a tu mamá, me tocó hace tiempo un caso donde la chica que me contaba me decía que el papá tenía mucho resentimiento, la mamá al parecer había sido infiel, Ujú, no se habían separado y ella de niña recuerda que el papá le decía, ve y dile a tu mamá que es una tal ujú. por cual, ve y dile que ya no la amas, ve y dile Sí, que está fea, ve y dile que, o sea, era un constante estarla condicionando sí, a ella como niña para ir a rechazar a su mamá, al grado en el que cuando la mamá quería llegar y abrazarla, ella la rechazaba así como de, sí. no, vete, tú nos haces daño, con todo y Ujú. que vivían juntos, con todo y que Sí. él a partir de lo que sea que hayan vivido, decidió no irse, ¿no? O sea, Claro. él decidió quedarse ahí por las razones que sean y de todas formas utilizaba a la niña para lastimarla. Obviamente, pues esta niña crece como una mujer adulta con un conflicto de lealtades tremendo, con Ujú. ahora a la madurez de los ojos adultos, es un tema como de, no, más bien mi mamá era violentada, ¿no? Más bien mi papá la Sí, violentaba, y como de, y yo estoy segura que realmente fue infiel, o no estoy segura de esto, o claro. esta era una narrativa, Sí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que sí cambian, ¿no? Que la intención de causar sufrimiento, de causar dolor, de sí. afectar a los hijos, porque a mí además, como psicoterapeuta, es que me parece lo más sagrado del mundo, la inocencia de un Sí, niño. no, no, Porque, a no, ver, no. señores, venimos a este mundo siendo bebitos inocentes y el mundo Sí, nos rompe, porque el mundo sí, está horrible y nos rompe. Me parece terrible que sea un padre o una madre quien decide romper la inocencia de ese niño o sí, niña, ¿sabes? sí, Entonces, cada vez que me toca de repente en terapia de pareja que hubo un conflicto y que uno le dijo al niño de, ay, dile a tu papá qué tal. Ay, mira, yo ahí brinco en 3 segundos y les sí, digo, a ver, no. O sí, sea, los niños no son peones en su juego, sí. ni podemos utilizar a los niños como armas, porque ustedes al rato ya se arreglaron, ¿no? Y los niños con el Y los trauma. niños quedan ahora con un trauma Sí, severísimo de falta de confianza en sus figuras sí, parentales, de sentir que tienen que escoger una lealtad, de si sí se separan, pensar si son culpables o no de esa separación, ¿no? sí, Y entonces ahí es donde adaptamos el término de violencia vicaria cuando se trata de hombres que ejercen violencia hacia las mujeres, sí, ¿no? Y de violencia intrafamiliar cuando nos toca que sean mujeres quienes ejercen este tipo de síndrome de sí, alienación parental, porque el hablar todo el tiempo mal de tu pareja o de tu expareja sí, frente a tus hijos es una forma de violencia. sí. Hay quien dice, Marisol, que eso es normal que si es tu expareja, lo odies y que es normal que te expreses así. Yo creo que eso es una herencia del mito del amor romántico y de la manera tan inmadura en la que muchos adultos siguen actuando aun cuando ya tengan 40, 50, o sea, Es que la madurez ¿no? no La va con madurez la no es con edad, la edad. es muy relativa. Y sin embargo, o sea, tú dices, a ver, esa pareja ya, pues si ya tuvo hijos, implica que ya tuvo muchos años, ¿no? O al menos un buen tiempo, pues juntos, se conocieron, o sea, se conocen, pues. Sí, claro. Entonces, el tema de decir es que es normal que una pareja hable mal de otra pareja, creo que es normalizar ese mito del amor romántico, Claro. de los celos, de que si no te cela no te quiere, que el amor todo lo soporta, que el amor... Y entonces, cuando no existe ese cumplimiento de un amor ideal, entonces agárrala con todo y vete durísimo contra él por no haberte amado como se supone que te enseñaron a que debes ser amado o amada. Ujú, Y pues aquí es un cuento que decidimos comprar, pero que no es así. claro. Entonces también el entender que tenemos que deconstruir la manera en la que vemos el amor es muy importante. O sea, tanto hombres como mujeres entender que si no funcionó una relación, hay mucha vida, hay muchos hombres, hay muchas mujeres. La vida no se acaba con el fracaso o con una separación, el fracaso de un Claro. matrimonio con una separación. O sea, ni siquiera yo me atrevería a decir que es un fracaso, sino que es una decisión. Hay Sí, por separaciones que supuesto. vienen a hacer que las personas Sí, a crezcan, mejorar, ¿no? claro, y hasta mejorar la dinámica familiar y la de los Claro. niños, ¿no? Entonces creo que el Ujú, sacudirse un poco el tema del mito del amor romántico, las expectativas sociales, ujú, o sea, ahora cada vez vemos más familias que son o monoparentales o compuestas, ujú. o sea, ya no existe la familia única, tradicional, papá, mamá, hijos, o sea, ya hay muchas formas de familias, Ujú, ¿no? claro. Entonces también el entender que la sociedad está evolucionando, que si no funcionó con esa persona, no puedes aferrarte a esa persona
persona y hacerle daño el resto de tu vida, porque, o sea, para empezar, a la otra persona le estás haciendo mucho daño, a tus hijos les estás Sí. haciendo un daño irreparable y tú también te estás haciendo daño. Sí. Entonces, entender que, a ver, sí, el tema del mito del amor romántico es algo que necesitamos desterrar profundamente de nuestra vida, ¿no? No romantizar todas estas historias que vemos que en películas, en series, en novelas, en canciones, en todos los productos que nos repiten una y otra vez este mito de que así debe de ser amado, ¿no? Y creo que la otra parte viene muy ligado al tema de tomar terapia, hacer Por favor. deconstrucción, Trabajar en su salud mental, por favor. Sí, o sea, el tema de Sí. salud mental es muy importante porque aun cuando tengas a padres unidos y que es un matrimonio sólido y que tienen a sus hijos, eso no te exenta de que en algún momento puedas tú mismo también generar un conflicto por alguna herencia de tu crianza, a lo Sí, mejor, claro, ¿no? por la historia que tienes de vida, por lo que se te enseñó, porque además eso aprendemos, que eso me parece importantísimo mencionarlo. Nuestra idea del amor, o sea, nuestra idea del amor de pareja Ujú. se forma entre los 0 y los 8 años de edad, ¿no? Entonces, quiere decir que mucho de lo que nosotros entendemos como el amor de pareja, pues claro que es lo que vimos con nuestros padres, que vimos Claro, con nuestros abuelos, que vimos con sí, la gente cercana a nosotros. sí. Y pensar que por los traumas del pasado, por andar repitiendo patrones, por andar queriendo replicar la historia Sí. de los abuelos, de lo que sea, acabamos marcando la concepción del amor de alguien. Es que me parece una responsabilidad gigantesca, Sí, sí, ¿no? y también como mujeres entender que, a ver, los tiempos han evolucionado y creo que las mujeres lo están entendiendo más. El tema de decir, no a fuerza te tienes que casar, no a fuerza tienes Sí, que no, tener hijos, no a fuerza, o sea, si tú no quieres, no. claro. Y existe por el otro lado, o sea, como que las mujeres lo han asimilado, siento que más porque hay mucha teoría, mucho Ujú. movimiento, Sí, mucho activismo. sí. Y del lado de los hombres vemos que existe esta famosa epidemia de soledad en los hombres, em, que existe como que en edades más tempranas, los incels, pero Ujú. también en edades más adultas. Y el sentir que hay una deuda de la sociedad porque se les contó una historia de que para cada hombre hay una mujer o varias mujeres y que al momento de estar solos, porque no hay una mujer que quiera pues tener una relación con Ujú. ellos, se empieza a dar este resentimiento de algo me debe la sociedad, Sí, entonces voy a desquitarme porque no tengo como esta deuda pagada de lo que a mí me dijeron que me tocaba por ser hombre. claro. Entonces creo que en esta parte muchos hombres es como de que, pues si no eres mía no vas a ser de nadie, o sea, Ujú. no funcionó conmigo, pues ahora te friegas, te quisiste ir, tú estabas a todo dar, estabas conmigo en la casa con los niños violentada, pero Sí, en la claro. casa, Violentada, ¿no? sometida, Violentada, restringida, sí, ¿no? pero en la casa tenías tu Ujú, familia, tenías lo que te dijo la sociedad o el mundo que ujú, era el ideal de la mujer. Entonces ahora tú decidiste salirte de ese rol, ujú, entonces ahora te vamos a disciplinar, ¿no? Siempre en los estudios feministas dicen que el mecanismo disciplinador por excelencia del patriarcado es la sí, violencia. claro. Entonces, pues te vamos a disciplinar. Como ya no estás en la casa para que yo te golpee, te pegue, te sobaje, entonces ahora con lo que más te duele, con Sí, tus hijos, sí. ¿no? Entonces aquí el tema de la epidemia de estos hombres que están ya en soledad, pueden ser adolescentes, ser Ujú, incels o pueden ser ya adultos separados, ujú. pueden ser divorciados, bueno, que ya no pudieron volver a concretar una relación justo porque ellos son el problema, pues lo que nos están generando es al final esta tensión de la que hablaba Foucault, del poder. Muchas mujeres están teniendo poder y autonomía de su futuro, de sus relaciones sociales, de sus cuerpos, de sus crianzas, de ser o no ser madres. Y por el otro lado vemos que no existe un movimiento paralelo al feminismo, por ejemplo, en el tema de decirle a los hombres, mira, no pasa nada. O sea, Ujú, no es a fuerza tampoco que seas papá, claro. no es a fuerza tampoco que tengas 10 mujeres y que seas así el padrote, o sea, Sí, sí, claro, que seas el no, Mauricio Garcés de la era moderna, no pasa ¿no? Sí, nada, no no pasa pasa nada, nada. claro. O sea, una sociedad que priorice el desarrollo personal, el desarrollo, pues, el libre desarrollo de la Sí. personalidad y obviamente apegada a derechos humanos y demás, creo que una sociedad que privilegie ese tipo de crianzas va a dejar de educar al que vea al otro como pertenencia, al que vea el amor romántico como una meta, al que únicamente quiere la familia nuclear, esta Claro. panista, conservadora y Sí, del demás. Frente de Defensa de la Familia, ¿no? Ajá, Ajá, como claro. el ideal, porque Ujú, pues ese es el ideal de hace unos años, a lo mejor el ideal de las personas actualmente ya no es ese y no pasa nada. claro. Y entonces muchos violentadores vicarios, hay que preguntarles, ¿tú realmente querías tener hijos? O sea, ¿tú realmente quisiste ser papá? Porque yo no me explico que una paternidad o una maternidad deseada Ujú. violenten a sus No, hijos. no, no, es que no hay manera.
O sea, No, no hay manera. Ahí no creo hay. que es un criterio de exclusión inmediato, ¿no? Como si la persona o si este hombre violenta a sus hijos, es que por supuesto que no era una paternidad deseada, por supuesto que no los quiere, por supuesto que no nada, ¿no? O Sí, sea, ¿cuántos sí, hombres terminan siendo papás porque es lo que debían ser, sí. porque eso les marcó la presión familiar, la presión social de ya todos mis amigos se están casando, todos mis amigos están teniendo hijos y yo nada? Entonces, yo creo que en muchos casos los violentadores vicarios privilegian muchísimo su carrera, su estatus, su desarrollo político en el caso de los políticos o profesional en el caso de otras profesiones. Yo. Entonces, si tú todo el tiempo querías ser tú y crecer y tener este gran sí, como despegue, ¿no? En tu carrera Sí. profesional y demás, ¿para qué te casaste? ¿Para qué tuviste Claro, hijos? porque desde la mirada narcisista es que necesitaban esos accesorios. O sea, desde la mirada narcisista, este hombre que se desarrolló profesionalmente, que hizo un gran avance, ¿no? En términos de relaciones públicas de poder, ¿qué necesita? Pues es como el Ken que viene solito y necesita a Ujú. la Barbie, necesita a los 2 hijitos y al perro y la casa y los Sí, 2 coches, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque necesita eso, porque son accesorios, porque precisamente no mira al otro como un ser sintiente. Y cuando digo Sí. al otro me refiero justo a la mujer, a los hijos, a las Ujú. mascotas, a quien sea, ¿no? Sí, A los papás a veces, ¿no? sí. Etcétera. Entonces, claro que no lo querían realmente, lo que querían era tener la casita completa, que Ujú, hacía mejor esta pintura ujú. de su egoísmo, ¿no? Claro. Y de esta autoveneración que tienen las figuras narcisistas. Y entonces en el momento en el que estos hijos ya no quedan en este cuadro perfecto, estorban. Sí, Y en el momento en el que esta mujer ya no queda en este cuadro perfecto como esposa, accesorio, presumible, mírala, guapísima, increíble, hermosa, además agacha la cabeza cuando le hablo, ¿no? sí, Cuando ya no queda en este cuadro, entonces estorba. Y lo que sí. hacen los narcisistas es desechar. Y a veces desechan de la manera más violenta, justo a Ujú. través del feminicidio, del infanticidio, ¿no? O desechan, ya sabes, desterrando, quitando derechos, retirando Sí, todo este poder económico, maltratando, anulando, ¿no? Yo he sabido de hombres que literalmente van y alegan para que quiten el apellido, su apellido de ujú, los hijos y entonces ya no tienen una responsabilidad legal. O sea, y cuando digo alegan, me refiero a van y pagan corruptamente para que esas cosas pasen. ujú. O sea, porque ese es el descarte último, ese es Claro. el como ya no me beneficias y como ya no sirves en este retrato perfecto que yo he pintado de mí, entonces te descarto y además en ese descartarte te quito todo lo que te he dado, entre comillas, porque como dices es más bien pues Sí. una fachada, detrás de eso hay mucha violencia, mucho condicionamiento y llegan a este punto del maltrato y de generar Sí. sufrimiento de manera deliberada. Sí, muchos, hay detonantes, ¿no? En todos los casos de violencia vicaria, o sea, regularmente es cuando se salen las mujeres Sí. de la casa, pero por ejemplo, en el caso de Brasil hubo otro muy similar, aquí en Coahuila también, no el de la mujer, otro diferente, en donde estos hombres que tienen una carrera, ¿no? Política, necesitan forzosamente el cuadro para sus aspiraciones políticas, porque incluso había un dicho, horriblemente misógino en la política, de que había presidentes viudos, pero no divorciados. Ajá, claro. Entonces, viudos y solteros, pero no divorciados, ¿no? Y casi nunca solteros. Entonces, en estos casos, cuando vemos el de Brasil, por ejemplo, que el presidente municipal ya le había dicho que el que seguía, ¿no? En la siguiente candidatura era él como secretario de gobierno, que era muy joven, pero tenía una carrera prometedora, de repente al ver que ya se había ido a la esposa de la casa, que ya le había sacado este video donde se estaba besando con la otra persona en un espacio público, era como, ¡ah! Mi futuro Sí, político, ¿no? sí, me lo Entonces, están derribando, me lo ¿no? destruiste, pues entonces ahora yo te destruyo. Sí. Y esta forma tan horrible, ¿no? De que efectivamente existen, pues estas lecciones, ¿no? Estas formas aleccionadoras de, miren, esto es lo que les va a pasar Ujú. si terminan, pues, saliéndose del huacal, ¿no? O sea, Claro. Y que bueno, en la política en México y en la silla presidencial en México hemos tenido matrimonios muy a modo, que se ve que sí, son un maldito infierno, pero duran todo el sexenio. No vamos a decir nombres porque no quiero que sí, tanto me quemen, pero pues los dos pasados, ¿no? O sea, sí, así tal cual, matrimonios a modo, hechos para completar el sí, cuadro, sí, donde lo último que importa es que haya ni un proyecto de familia, ni haya felicidad, ni los hijos crezcan libremente sí. con acceso a todos sus derechos. No, 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 lo que importa es No, cumplir el cuadro porque las condiciones, seguimos siendo un país muy conservador. O sea, a mí sí. no sé, siento de pronto que México está eternamente desfasado, ¿sabes? No me parece un problema solo de México, porque creo que lo vemos todo Ujú, el tiempo en sí, muchísimos lugares, incluso en países que parecen ser primer mundo, ¿no? sí, Como España, vemos todo el tema de las violaciones sí, colectivas, ¿no? O sea, hay mucha, Francia, misma historia, sí. ¿no? O sea, vemos muchos casos pasando,
Pero sí siento a veces que estamos, como que hay momentos donde tengo que ubicarme si es 2026 o 1910, o sea, Sí, como que de momento no sé dónde estamos parados como sí. país, porque por un lado estamos impulsando un montón de cosas, incluso en temas de acceso a la salud mental, de acceso a una vida libre de violencia, y por el otro lado hay cada vez más casos que me hacen pensar que estamos de verdad en el siglo pasado. A mí lo que me preocupa es que hay y lo dijo apenas la visitadora de la ONU, la relatora de la ONU para las violencias contra las mujeres que estuvo en México, que pareciera que hay un avance gigantesco, así de que estamos yendo con el acelerador súper pisado a máxima potencia en el ámbito jurídico. Claro. Tienes muchísimas nuevas formas de violencia en las leyes, reconocimientos en los códigos penales, o sea, cambios en la ley, normativos. Pero una cosa es la ley y otra cosa es lo que pasa en la Sí, realidad. y la práctica no. En la práctica no está sucediendo eso. No. ¿No? O sea, tú tienes violencia vicaria en la ley, entonces dices, debería haber menos violencia vicaria porque ya se reconoce, se denuncia, se sanciona, todo lo contrario. Hay violencia vicaria en la ley, pero ya hay muchísima más ocurriendo en la realidad, ¿no? Entonces creo que ese es un problema, o sea, cuando nada más se legisla para Para la quedar bien. foto, Es que es como mentir ¿no? para convivir, Sí, ¿no? sí. Entonces legisla nomás para quedar bien. Sobre la sobrelegislación y Ujú. todo, y dices, bueno, ¿y qué? O sea, ¿cuáles son las políticas públicas que nos van a ayudar a prevenir estas formas de violencia? ¿De qué manera vamos a garantizar que todas las personas que van y denuncian violencia vicaria o violencia familiar, pues realmente tengan acceso a la justicia? Claro. O sea, si desde que tú llegas a la fiscalía dicen, esto no es para tanto, es un pleito de pareja, ya ahí Sí, se ya murió ahí se la anuló cosa. todo, por Está supuesto. padrísimo el reconocimiento en la ley, pero si ni siquiera los juzgadores o los ministerios públicos entienden el tipo penal ni la implicación de analizarlo a través de la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos y el enfoque de infancias, no sirve de nada. No. Entonces creo que aquí, lamentablemente, la violencia vicaria es, te digo, una de las formas de violencia más subestimadas. Sí. Se ven Más invisibilizada, o sea, sí. siento que te digo, está dentro de esta normalización de es un Sí. pleito de pareja, entonces se invisibiliza ante la ley, en la sociedad, dentro de la familia. Yo no me imagino a mi hermano o a alguien de mi familia ejerciendo este tipo de violencia y yo no diciendo nada. Sí. Pero ¿cuántas familias hay que sí lo hacen, no? Que lo Sí. ven y no se meten porque es un tema particular. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto las universidades posicionarse en temas de violencia de género diciendo que era conflicto entre particulares, ¿no? Sí, sí. A ver, pues seguimos entonces invisibilizando. Y lo que decías ahorita, a ver, en la práctica, todo esto sobre legislación no está llegando a ningún lugar, porque de entrada, si yo fuera violentada, yo voy y presento mi denuncia y no tengo a dónde ir, necesito ir a un refugio, ¿a dónde voy? Ya no hay refugios. No, y ¿No? o sea, el refugio, por ejemplo, en Puebla es el refugio para víctimas de violencia máximo, o sea, casi que llegaste a punto de que te mataran. Pero Y si es entonces, que lo pudiste comprobar, claro, porque a lo y si mejor yo no, llegué y dije, esto pasó, sí estoy en esta situación, pero a lo mejor como no tengo marcas evidentes, o como Sí. ya hemos tenido casos como el de Abril Pérez, que no sé si te acuerdas que su esposo le cortó el cuello con un bisturí, pero no murió, o sea, fue como pues sí, un primer intento de Sí, 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 feminicidio, sí. y cuando ella va y denuncia, el juez dice que él, siendo cirujano, si hubiera tenido la intención real de Ajá, matarla, sí, la hubiera sí, matado, sí, y entonces no podría haber tenido acceso Sí. a un refugio Sí. viviendo violencia máxima, porque entonces desde la mirada de ese juez en particular, que te corten el cuello no es una forma de Sí. violencia máxima. Entonces, hasta por definición, como si yo quiero acceder a un refugio, exactamente qué o sea, tengo que llegar arrastrándome, tiene que venir él atrás persiguiéndome, o sea, ¿qué tiene que pasar para que a mí me Sí. den ese acceso? Mi primer contacto con el tema de género y con las mujeres que habían sido víctimas de violencia dentro de sus relaciones de pareja fue en mi servicio social de la licenciatura, ¿no? Pues obviamente yo llegué como cualquier persona que ha tenido un ambiente familiar sano, pues yo llegué en una nube y en una burbuja. Esa burbuja se rompió en 3 días cuando llegó una señora sin una pierna, porque se había ido de su casa, se había ido a un refugio, el esposo fue a otro refugio, no a ese, se había ido, el esposo fue a convencerla de que perdón, discúlpame, te juro que no, y en cuanto la mujer volvió, le cortó la pierna con un machete. Mi servicio fue en la Sierra Norte de Puebla, entonces pues también justo Sí. estamos hablando de este Sí. tipo de circunstancias, y ahí se me rompió esta burbuja, o sea, ahí Sí. tuve que contactar con la realidad de esto está pasando, ¿no? Ese refugio creo que subsiste de puro milagro, ¿no? Ujú. Porque no hay ya ningún tipo de apoyo gubernamental. Entiendo que creo que los ayuda o las ayuda a una asociación civil. O sea, un tema así donde dices, es que, y te estoy hablando de que mi servicio social fue en 2006, o sea, hace 20 años, ¿no? Sí.
las cosas no han mejorado, No, Marisol, no, ¿no? Han no, mejorado en en la absoluto. palabrería Sí. incluida en las leyes, pero Sí. no han mejorado en la práctica, ni para las mujeres ni para las infancias. Sí, los principales cambios que ha habido en materia de género en México son normativos, o sea, y por eso es como que separan tanto el cuello con el decir, ay, sesionamos, cambiamos, Hicimos una modificamos, comisión iniciativa. padrísima. No, Ajá. padrísimo, pero nada más para la foto. O sea, ¿de qué nos sirve tanto cambio en la legislación si en los hechos no estamos viendo nada? No, O sea, el recorte de presupuesto a los refugios es una realidad. O sea, la Red es una Nacional realidad. de Refugios Sí, ha pronunciado en ocasiones sí, diciendo nos están asfixiando. sí. Los refugios institucionales son mínimos. En Puebla Ujú. existe uno. Y nos van a decir, bueno, existen otras figuras más, pero un refugio, para empezar, su ubicación debe ser secreta. Sí, Porque sí, si no ocurre esto que te pasó a ti de que llegue el agresor por la víctima y se la lleva, sí, o ahí exacto, mismo le hace algo, exacto. ¿no? Entonces, ese refugio así, digamos, que no se conoce su ubicación y demás, que es de súper alta seguridad, tenemos uno institucional en Puebla. Sí. No existen más, ¿no? ¿Y cuántas mujeres están siendo violentadas en Puebla? Tenemos una alerta de violencia de género. Eso implicaría que tuviéramos más espacios seguros para las mujeres y no los hay. No los hay. Entonces, esta violencia vicaria es vista solo como una violencia soft. O sea, ni te violaron, Sí, ni te claro. intentaron matar. Y si lo hicieron, pues entonces ve y pon tu denuncia y compruébalo, ¿no? Que además eso no solamente lo vemos en las leyes, es que lo vemos en las redes, ¿no? Sí. Insisto, te digo, la audacia, ¿no? Sí. Alguien, no sé, mujer diciendo, mi ex esposo, mi expareja se llevó a mis hijos, no los he visto desde hace 20 días, no sé dónde Sí. están, y alguien, pues pon tu denuncia, ¿no? Deja de Sí, quejarte en redes. sí, sí, Yo le llamo eso la audacia de la ranciedad. sí, O sea, sí. es como un pensamiento rancio, obsoleto, limitado, ignorante, Sí. replicándose a Sí. través del eco que hacen las redes sociales, ¿no? Sí. Donde entonces, por un lado, a través de las redes hemos logrado que se visibilicen algunos casos y que se hagan, o sea, se tomen algunas acciones, o sea, algunas mujeres al hacer su caso visible a través de las redes logran que se haga alguna acción o que se les proteja, Sí. algunas, no todas. Y aún así tenemos a toda esta ola, ¿no? De gente, lamentablemente no siempre hombres, porque me ha tocado ver comentarios Sí. horribles de mujeres, ¿no? Sí. Donde culpabilizan a la víctima, donde amenazan incluso, donde siguen hasta en esta responsabilización o culpabilización de la víctima tan básica como, pues tú le escogiste, Sí. tú decidiste tener hijos con él, es Sí. como, y tú sabes que genuinamente decidió, o sea, sabemos que esos hijos no son producto de coacción, de una violación, Sí. o sea, lo sabemos porque, o sea, como que está muy bueno que nos pongamos ahí a adivinar las Sí. circunstancias de la vida de una persona sin realmente saber, y además con este sesgo, ¿no? Sí. Con este sesgo de favorecer siempre al agresor. Sí, y sobre el tema de violencia vicaria, siempre decir que no es un regalo hacia las mujeres, porque existe No, mucho no. esta narrativa de, ay, pues no que igualdad, esa ley nada más protege a las mujeres. Y es que aquí otra vez el tema de la manera en la que se redactan Sí. las leyes y en la que se legislan, quienes legislen sobre violencia vicaria, que lo hagan muy asesorados, porque si no pasan las cosas que pasan en Sí. Coahuila y entra en discusión, una discusión inútil. O sea, realmente decir, sí existen mujeres que violentan a sus hijos para hacer daño a los padres, sí existen, pero no son violentadoras vicarias, son mujeres que ejercen violencia familiar. Y eso es importante diferenciarlo, porque no es restarle culpa, no es invisibilizar a aquellas mujeres que lo hagan, que son menos, que son algunas cuantas, sí, pero las hay. Y esas Sí, claro. infancias sí merecen ser protegidas y sí merecen ser resguardadas y vivir con quien les garantice estabilidad, integridad, respeto, amor. Pero, pues eso lo tiene que decidir un juez. Lamentablemente, en el caso tanto de la violencia vicaria como de la violencia familiar, lo que vemos es una falta de preparación de los juzgadores para poder analizar Sí. desde el contexto de las víctimas hasta todo este aspecto legal con perspectiva de género. En tanto no tengamos ese acceso a la justicia con esos componentes, de nada nos va a servir el tener el reconocimiento de ese tipo de violencias, más que para ponerlas en un violentómetro para que tú las tengas muy claras, pero que si tú las vives sea súper difícil acceder a la justicia porque no está avanzando de la misma manera ni a la misma velocidad del cambio normativo que el cambio de facto No, en la sí. implementación de la ley. Entonces creo que este es un tema en el que ya se deberían poner a trabajar quienes toman decisiones, quienes están al frente de estas instituciones, porque muy bonitos sus cambios en el papel, pero no los vemos en la práctica. Sí, claro. Entonces, el gran enemigo, creo que de la violencia vicaria es, por un lado, la normalización social, el decir, son pleitos de pareja, el decir, no es para tanto, de seguro ella algo le hizo, ella tiene la culpa, es una Se problemática. está vengando, está Ajá. loca, está histérica, ¿no? Y por el otro lado, la falta de capacidades institucionales Sí. para implementar lo que dice la ley, Sí, por supuesto. ¿no? Entonces, sí. Y yo agregaría ahí, Marisol, la corrupción, ¿no? Sí, también. Porque en esta parte,
o sea, en todo este inter de la incongruencia o de el retraso que hay entre la ley y la práctica, ahí en medio hay un marco enorme de corrupción, Totalmente. donde, te digo, parte de los dictámenes que a mí, o peritajes psicológicos que de pronto me toca revisar, o sea, de pronto hay unos diagnósticos hasta de esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad. Me tocó uno, te lo juro, de personalidad múltiple. Yo, ¿qué? O sea, bueno, es que de verdad te digo que no, luego siento que se me va a hacer un derrame en el ojo del puro trauma de leer estas cosas. Cuando yo leo, cuando llega la paciente conmigo, llega a una primera cita canalizada por la fiscalía, ¿no? Y llega conmigo y leo eso, le dije, caray, ¿quién te diagnosticó trastorno de personalidad múltiple? Porque ni existe, ni está comprobado que exista. Sí. Entonces, ¿qué clase de perito, ¿no? ¿Bajo qué clase de circunstancias hizo esto? Entonces, sí, además, no solamente es la palabrería legislativa versus el retraso que hay en la implementación dentro de las instituciones. Además, esta nata asquerosa, horrible de corrupción en la cual, pues verdaderamente el acceso a la justicia para las víctimas a veces se ve difícil o si no, imposible. Y para los niños menos, ¿no? O sea, si estamos hablando de mujeres adultas que tienen de alguna manera, van generando redes de apoyo, que acceden a asesoría legal, que acceden a instituciones, a colectivas, etcétera. Y de todas formas, a veces es imposible. Cuando hablamos de menores, es que de verdad me rompe el corazón. Sí, esos niños y niñas al final son quienes más están sufriendo esta forma de violencia. De la sufrían antes y la sufren ahora que hay mayor incidencia. O sea, creo que hemos sido como sociedad tan egoístas, ha incrementado de manera tan grave la violencia contra los niños, o sea, la pornografía infantil, el abuso sexual, el embarazo adolescente, el embarazo infantil, que ya es como que ya no ves a los niños como menores sujetos a proteger, sino como la extensión de unos padres que hay que castigar. Entonces, aquí la verdad es que los niños son niños y se tienen que proteger en todo momento porque pues son, ellos no tienen la culpa, no pidieron llegar a esa familia con unos padres pues tan inmaduros o con unos padres violentadores o con, o sea, vaya, no pidieron estar ahí. Entonces, aquí creo que sí, en el fondo de la violencia vicaria, a esa interpósita persona es a quien debemos proteger en todo momento. Por supuesto que a las mujeres, pero el caso o sea, específico de el bien de quién se debe tutelar, pues es la integridad de esas interpósitas personas que en su mayoría son niños y niñas. Así es. Sí, así es. Y pues esa es la invitación, ¿no? También que justo que la gente se ponga, se actualice en términos legales, que pues los juzgadores, por favor, es que de verdad actualícense, pongan en práctica, asesórense. O sea, esto no es solamente una cuestión de conseguir certificaciones internacionales o de quedar bien, ¿no? De, ya hicimos esto, ya estamos muy bien. No estamos bien. O sea, lo vemos todos los días en los noticiarios, lo vivimos todos los días como profesionales, especialmente en temas a los que nos dedicamos tú y yo, Marisol, tenemos una muestra súper tangible, ¿no? Y honestamente es que a veces es muy difícil conservar la esperanza. O sea, hay veces que yo despierto aplastada, de verdad, o sea, despierto así no hay nada que podamos hacer, todo está perdido, y después me acuerdo de no, o sea, con que una persona tenga una vida diferente, con eso vale la pena, por eso hago lo que hago, ¿no? Pero sí creo que es nadar contracorriente. Sí, y a las instituciones, bueno, más bien a los gobiernos, en lugar de hacer gastos inútiles en cosas inútiles nada más para la rentabilidad electoral, inviertan en la profesionalización y capacitación y especialización de no solo juzgadores, peritos, MPs, todo el personal en fiscalía que son los primeros, digamos, respondientes de estas formas de violencia. Obviamente los policías, pero en este caso de quienes están ya, quienes les toca definir si es o no es y toda esa parte, capacítenlos, o sea, hay gente, expertos en materias, pues obviamente de psicología y todo lo que implica el análisis, ¿no? De este tipo de violencias, pues que capaciten, que contraten estas capacitaciones, que trabajen profundamente en la profesionalización. Nadie nace sabiendo, son tipos penales que antes no se conocían, pero que no, o sea, la ignorancia no exime del cumplimiento de estas leyes, ¿no? Entonces preparen, inviertan y pónganse pues a trabajar en lo necesario y no nada más en cuestiones que a nadie le sirven y que son inútiles y gastan recursos públicos en cosas que no atienden estas problemáticas sociales. Exactamente. Ay, pues fue un temazo, mira, hasta me sudaron las manos, ¿verdad? Como la vez pasada habías venido y nuestras 3 preguntitas sorpresas ya te las sabías, tuve que pensar en 3 preguntas sorpresas nuevas. Vale. Yo sé que tú tienes muchas mascotitas, quiero que nos cuentes quién es tu favorito o favorita y Ay, por qué. no puedo, no puedo, es que los amo a todos, es eso de que los papás aman a sus hijos de manera diferente. Sí, Tengo 5 mascotas y todos son diferentes, los amo, o sea, mi perrita. Y además se ven adorables todos, o sea, yo veo tus historias y yo quiero abrazarlo. Mi perrita se llama Masha y tengo 4 gatos, 2 son unos gemelitos persas.
dos, Mufasa y Mr. Beast, y las otras dos son mis gatitas, son Mia y Marinette, y todas son diferentes, a todas las amo, de verdad no puedo decidir. Uno que digas así, es que es mi debilidad, o sea, es que en serio su carita, porque yo, o sea, tengo 3 perritos y 4 gatitos, y obviamente a todos los adoro, pero sí te puedo decir quién es el dueño de mis quincenas, o sea, que es Panchito, que es un gato negro gigantesco de 7 kilos. Panchito, o sea, yo a todos los adoro vivo por y para ellos, Sí. pero Panchito es el dueño de mis quincenas. O sea, Panchito con que así me vea, es como, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Ay, yo pues, es que a todos los amo, pero Sí. entre Masha y Mufasa se dan un quite. ¿Sí? O sea, ahí están los dos, sí, mi perrita y mis gatitos. Es que ellos son como muy, cariñosos, y yo Cariñosos. amo que sean así, ¿no? Los otros son como más independientes. Ellos son como muy mamá, ¿no? Entonces sí, ellos dos. Ellos dos. Sí. La segunda pregunta, Marisol, es si de la nada te regalan un día libre, así un día libre completamente, ¿qué te gustaría hacer con ese día? Ay, pues viajar, o sea, si pudiera trasladarme por el mundo y ese día diría, me voy a viajar, a donde sea. Yo viajo con mi hija, la verdad es que sí, amo estar con ella. Viajaría con mi hija a donde se pudiera, a donde fuera, sí. Y la última es ya un poco tricky, que es un placer culposo. Un placer culposo. Ay, Es que esa se la vamos a aplicar ahora a todos los nuevos invitados para que digan, yo sé que me hace daño, o sea, yo sé que está muy mal, pero amo, o sea, las papas así, esas con hartos chiles, las papas locas así de que entre más salsas tengan y más gastritis te vayan a dar, esas yo las amo, Esa. o sea, me encantan. sí, así que las ves, te hace agua la boca y tu pobre estómago te dice, no. Sí, Así. sí, esas, Ok. esas papas. Sí. Marisol, pues qué gusto tenerte aquí. Hoy sí nos pusimos bien densas. Que el próximo episodio sea algo muy ameno, ¿no? Ay, sí, Ahí sí, nos sí, sí, hablamos sí. de algo que sea más jocosón para que la gente se relaje. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque tú constantemente estás subiendo contenido súper interesante al Muchas respecto. gracias. ¿Dónde pueden? En mis redes sociales estoy en TikTok como Marisol Calva 9, en Instagram y Facebook como Marisol Calva G y en X como @Marisol_Calva. Ok, pues Ahí estoy. muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti. Muchas gracias a usted que se quedó aquí escuchándonos, sufriendo junto con nosotras. Y recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes como @psicobetsa y que nos pueden seguir también en @ambasmanosalAire. Nos vemos pronto. Bye, bye.